que el producto esté descendiendo y entrando entre el tercero, a nivel, cuando el bebé llegue a nivel de las espinas isquiáticas, ¿sí se acuerdan cuando vimos en el maniquí? ¿Sí? En cuanto llega a espinas isquiáticas, en ese momento nosotros vamos a poner el bloqueo de pudendos, ¿sí? Ahí está, analgesia obstétrica. ¿Sí lo perciben, jóvenes? Sí, doctor. Sí. Ok, el doctor Rigoberto Navarro, él daba esa plática. Él es actualmente el jefe de quirófanos de los nuevos hospitales civiles. Es anestesiólogo y es mi anestesiólogo en lo privado. Pero yo se los voy a dar. Está Fray Antonio Alcalde. Ahí está el anterior director de OPD y el rector, Donativo Bravo Padilla. Fíjense en las imágenes en la parte inferior derecha, así, cuando yo era interno de pregrado, así eran las salas, ¿sí? de ahí del antiguo hospital civil. Ok, ¿qué es un bloqueo de pudendo? O sea, el bloqueo de pudendo es la parte que se le va a bloquear a una mujer todo lo que es el área, ¿sí? Perianal, para poder manipular, ¿sí? y extraer el bebé y poder hacer una episiotomía. Ya vamos a hablar de episio. Hasta podemos también nosotros aplicar unos forceps de desprendimiento. Estamos viendo que tiene, lógicamente, que la paciente, si está en trabajo de parto, ¿sí? Tiene una pelvis ginecoide. Normalmente este tipo de cosas se ponen cuando viene la paciente en expulsivo, que llega a un centro de atención médica de segundo nivel, o en los centros de salud, cuando llega la paciente a atender su parto vía vaginal. Entonces, aquí estamos viendo, nosotros hacemos una exploración bimanual, ¿sí? En los planos de Hodge, no vienen los planos de Hodge aquí, porque como esta es una plática de anestesiólogo, entrando entre el tercero, antes de llegar al cuarto plano, ¿sí? Acuérdense que pasando el segundo plano de Hodge, es pasando la cis del pubis y segunda vértebra sacra. Tercera vértebra sacra entra en lo que es el perímetro cefálico del bebé a las espinas isquiáticas, y una vez que entre el producto a las espinas isquiáticas, hay que ponerles este juguetito que tengo aquí, ¿no? Esta es la cadera, este es el sacro, ¿sí? Aquí está la espina isquiática. Entonces nosotros hacemos nuestro tracto vaginal y vamos a tomar, vamos a palpar el hueso ilíaco. En el hueso ilíaco, en la parte inferior, vamos a palpar inmediatamente la arteria del pudendo ahí, y un poquito abajo viene el ligamento sacroespinoso, como estamos viendo aquí, con el nervio pudendo, que es el principal. Y el que vamos a bloquear va a ser el ligamento sacroespinoso junto con el nervio pudendo. ¿Cómo? Vamos a tomar una jeringa, si gustan apuntarlo, porque creo que lo viene ahí, con silocaína al 2%, sin epinefrina de preferencia, y con una aguja amarilla, ya vienen las agujas amarillas, una aguja amarilla, con mucho cuidado, ustedes van a guiar su mano, hagan de cuenta que esta es la jeringa, van a guiar su mano con la jeringa. Yo normalmente lo que hacía era esto, aquí ponía mi dedito, claro, sí, me ponía un algodón para no picarme el dedo. Una vez que yo tocaba con este dedo índice en la espina isquiática, brincaba mi aguja, la introducía, expiraba. Si no había ningún vaso, si no sale sangre, inmediatamente, lentamente, depositaba los 10 mililitros de silocaína, tanto del lado izquierdo de la madre, derecho de la madre, o del izquierdo de la madre, ¿sí? En ese momento, extraigo yo y dejamos pasar 10 minutos. Si se fijan, la ramificación del ligamento sacroespinoso, a partir desde el capuchón del clítoris hasta lo que es la parte del recto, me queda totalmente bloqueado. Tenemos aproximadamente 20 minutos para hacer la atención del parto. Si es necesario aplicar forceps, hacer una episiotomía grado 1, grado 2 y extraer el producto. Entonces aquí estamos viendo el plexo sacro, se encarga del segundo periodo del trabajo de parto. Aquí estamos viendo, sí, la anatomía del plexo sacro. Estamos aquí en la fase 2 y en el segundo periodo.
aquí está la exploración manual. Estamos viendo aquí el área cefálica del feto, ¿sí? Este es el cuello de la matriz, dilatación y borramiento, 10 centímetros, 100% de borramiento. Y aquí donde están estas puntas son las puntas de los huesos ilíacos. Aquí es donde vamos nosotros a poner, ¿sí?, el bloqueo. Es tener mucho cuidado para no agarrar parte de la arteria, ¿sí?, uterina y el plexo nervioso. Aquí está. Aquí la visualizamos en la imagen superior derecha. Es como les comentaba yo a ustedes. Tenemos nuestra jeringa de 10 mililitros con su aguja. Claro, previa sepsia y antisepsia, el área vaginal, ¿verdad? Con la misma mano vamos a proteger el perímetro cefálico del bebé. Y con la otra mano iniciamos nosotros aquí, como vemos, cómo vamos nosotros a bloquear ese nervio pudendo. Y vemos la parte inferior del lado derecho, que ahí estamos ya bloqueando el nervio pudendo interno. Se dice fácil, pero no es fácil. La práctica es el maestro. Sí, nos queda mucho con el binomio. ¿De qué manera? De no romper la bolsa amniótica, porque si rompemos la bolsa amniótica ya va a ser muy difícil que pongamos el bloqueo de pudendus, porque una vez que se rompe la bolsa de las aguas o la bolsa amniótica, aumenta rápidamente el descenso del producto, o no agarrar el capuchón, el cuero cabelludo del bebé. Sí, más o menos de unos 20 minutos el bloqueo, aproximadamente. No sé si tienen alguna pregunta sobre este bloqueo. ¿Podría repetirnos las dosis que contiene la jeringa, por favor? Es una jeringa de 10 mililitros, ¿sí? Y es silocaína sin epinefrina al 2%. Los 10 mililitros, como vemos aquí en esta imagen, que el doctor está con una jeringa de color verde que se ve ahí, está bloqueando el ligamento sacroespinoso junto con el nervio pudendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Guiamos nosotros por la vagina, tocamos el hueso ilíaco y 1 centímetro abajo, ¿sí?, vamos a palpar la arteria. Abajito, ahí metemos nuestra aguja, extraemos hacia arriba para que no nos vayamos a traer sangre venosa o arterial. Y si no, ahí depositamos lentamente los 10 mililitros, ¿sí?, de la silocaína del lado izquierdo de la madre y del lado derecho de la madre. Y tenemos aproximadamente unos 20 minutos de tener bloqueado esta parte, ¿sí?, desde el capuchón, desde el labio mayor, labios menores, meato urinario, introito vaginal, vagina, ¿sí?, músculos perineales y el recto. Me fui para atrás, perdón. Gracias. Y una vez que ya nosotros bloqueamos inmediatamente dejamos que siga trabajando, lógicamente que siga descendiendo el producto, y si hay que aplicar unos Simpson, ya lo vamos a ver ahora en la práctica, ¿sí? Pues les voy a enseñar cómo aplicar unos forceps Simpson para desprender. ¿Listo? Ok. Voy a dejar de presentar y nos vamos sobre ahora sí el puerperio fisiológico. Addition to Dropbox. To Dropbox. En realidad, doctor, creo que sigue el equipo de analgesia y anestesia. Ok, perdón, sí, es el equipo número 4. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Aquí, en lo que sus compañeros presentan. Los efectos secundarios, como cualquier tipo de silocaína, puede desencadenar desde una bradicardia, ¿sí?, o una estimulación vagal. Por eso tenemos que tener canalizada a nuestra paciente y con oxígeno. Si la paciente les empieza a decir, me siento como que me estoy desmayando, todos ustedes no se me estresen. Pongan una mixta, una solución glucosada,
con una PI, con una solución salina, 150 mililitros a chorro, se estabiliza y le estamos aumentando glucosa y ya con eso. Nunca vayan a poner un bloqueo sin que la paciente esté una canalizada, porque se nos puede chocar por una reacción anafiláctica, ¿sí? Y el oxígeno lo podemos poner de 1 a 2 litros por minuto. Adelante. Bueno, pues somos el equipo 4 y vamos a hablar sobre analgesia y anestesia. Está conformado por Kenia, Belsi, Carlos, Brandon y yo, Diana. Buenas tardes, mi nombre es Aro García Ana Belsaí y primero vamos a comenzar con las definiciones de anestesia y analgesia. Como anestesia tenemos que esta es la privación general o parcial, la cual puede ser reversible de la sensación y de la conciencia. Y como analgesia la vamos a definir como una abolición o una ausencia del dolor. Para poder mantener la homeostasis en el embarazo se tiene que hacer cambios o ajustes en los mecanismos fisiológicos, los cuales nos van a permitir la llegada de sustratos a la unión fetoplacentaria y a la eliminación de desechos metabólicos. Para esto tenemos diferentes cambios. Primeramente tenemos los cardiovasculares, en el cual va el volumen sanguíneo va a aumentar por la retención de sodio y agua. De igual forma va a disminuir el tono vascular y la estabilidad hemodinámica. Esto va a hacer que dependa de la respuesta vasopresora del paciente. Por esta razón, pues se van a observar caídas en la presión arterial y en la resistencia vascular sistemática. También tenemos los cambios gastrointestinales, los cuales son la desviación de la posición del estómago, reflujo o también disminución de la motilidad y el vaciamiento gástrico. La desviación de la posición del estómago se va a dar pues por el crecimiento del útero, tanto como el reflujo se va a manifestar por pirosis, regurgitación y vómito durante la inconsciencia. Se recomienda antes de cualquier anestesia administrar un antiácido o un bloqueador de receptores de H2 o algún estimulante un estimulante de un vaciamiento gástrico como profiláctico. Después tenemos los cambios fisiológicos en el sistema nervioso central, los cuales pueden ser un alto umbral al dolor, sensibilidad de los nervios anestésicos. Esto puede ser por efectos sedantes de la progesterona y la actividad de analgésicos endógenos, en donde dice la sensibilidad de los nervios anestésicos. Esto puede ser, pues se debe a un anestésico local que va a aumentar por lo que se necesita que sean menores dosis. En cuanto a los cambios renales, pues aquí se van a presentar cálices, pelvis renal y ureteros que se van a dilatar en una respuesta a progesterona. En embarazo avanzado se puede producir la compresión uretral y la éstasis urinaria. También existe un aumento en el flujo sanguíneo renal, la filtración glomerular y la concentración de aldosterona. En cuanto a los cambios respiratorios, tenemos que se encuentran las vías superiores edematizadas, un desplazamiento de diafragma, hipoxemia y una rápida desaturación, así también como los cambios entre volúmenes y las capacidades. También tenemos los cambios hematológicos, en el cual vamos a encontrar una anemia dilucional y una menor viscosidad sanguínea. En cuanto a los cambios fisiológicos en el intraparto, vamos a encontrar que
va a haber una hiperventilación, una alcalosis, una vasoconstricción, un deterioro en la perfusión placentaria. De igual forma, como respuesta al dolor, pues como respuesta al dolor se va a producir lo que es la hiperventilación, la cual va a disminuir con CO2 y esta pues nos va a provocar la alcalosis, que nos va a promover la vasoconstricción. El parto prolongado va a alterar también que nos dé cambios en lo que es el equilibrio ácido-base, una hidratación inadecuada, vómitos, cetoacidosis, una hipotermia y una hemorragia. ¿Alguna pregunta de su compañera sobre esto? No, doctor. Adelante. Bueno, yo soy Kenia Ávila del equipo 4 y les voy a hablar sobre la transferencia placentaria de fármacos. Bueno, esta transferencia va a involucrar varios mecanismos, entre pues los cuales se va a encontrar la difusión simple y facilitada, el transporte activo, la difusión directa por ruptura de la membrana coriónica y flujo sanguíneo incrementado. Y bueno, los factores que están relacionados con esta transferencia van a incluir pues la constante difusión de cada fármaco, el área de la superficie y el grosor de la membrana coriónica, así también el gradiente de difusión de los tejidos maternos a los fetales. Y bueno, también el peso molecular, el grado de ionización y la solubilidad de lípidos, estos tres son los factores que van a determinar pues la difusión. Y bueno, pues los anestésicos van a atravesar la placenta utilizando la difusión simple. Y bueno, la mayoría van a tener pesos moleculares bajos, van a ser liposolubles y van a poseer diferentes grados de ionización, por lo que pues sus índices de transferencia van a ser altos. Y bueno, en las concentraciones farmacológicas maternas, influyen la unión a proteínas, la redistribución tisular, el metabolismo y el pH. ¿Me das a la siguiente? Respecto al dolor obstétrico, tenemos que, el dolor en la primera fase de parto es provocado por las contracciones uterinas, el borramiento y la dilatación del cérvix. Y bueno, los impulsos nociceptivos son transmitidos por las fibras viscerales aferentes que acompañan a los nervios simpáticos. Estos a través de los plexos hipogástricos superior, medio e inferior. Y estos entran en las astas dorsales en la médula espinal de los segmentos T10 a L1. Y bueno, pasando a la segunda fase de parto, después de que se ha completado la dilatación, pues aquí en esta fase el dolor es debido a la distensión del canal de parto, que pues es el piso pélvico, vagina y periné. Y este es transmitido por las fibras somáticas a través de los nervios pudendos y que entran en la médula por las raíces posteriores de los segmentos S2 a S4. Sí, acuérdense que esta es la fase 2 en el periodo, ¿sí? En el segundo periodo. Adelante. Ok, pasando a la analgesia sistémica, tenemos que existen 3 medicamentos que administrados por vía parenteral disminuyen el dolor, especialmente pues en la primera fase de parto. Tenemos los opiáceos, que estos atravesan la placenta con facilidad y estos pueden producir depresión respiratoria y cambios neuroconductuales en el neonato. Y bueno, los más utilizados aquí son la meperidina, morfina, fentanil y nalbufina. Estos que pueden ser administrados intramuscular o intravenoso. También tenemos los tranquilizantes o sedantes, que aquí tenemos las benzodiazepinas se usan como parte de la medicación preanestésica en eventos programados. Aquí tenemos el diazepam y midazolam.
cruzan la placenta y en el feto alcanzan concentraciones iguales o mayores que en la madre. Estos causando hipotonía, hipoactividad, hipotermia y depresión respiratoria en los neonatos. ¿Das a la siguiente? Y aquí tenemos la analgesia inhalatoria, que la inhalación de agentes volátiles a dosis bajas durante la primera... ¿Me permites tantito? ¿Me regresas a la anterior, por favor? Esta analgesia que menciona su compañera, normalmente cuando la paciente está embarazada, ¿sí? Y se pone este tipo de anestesias cuando la paciente tiene una preeclampsia que tiene que entrar de emergencia al hospital, o una eclampsia con un síndrome convulsivo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Inmediatamente le hablamos al anestesiólogo, la pasamos directamente siempre, se supone que tiene que haber siempre un quirófano disponible para urgencias en cualquier tipo de hospital, sea público o privado. Ese quirófano que siempre tiene que estar disponible para cualquier emergencia, metemos a la paciente inmediatamente, ya tiene que estar el equipo rápidamente ahí, se le pone la analgesia inducida, ¿sí? Lo mencionaba con el fentanil o la bufina. Y entonces tenemos nosotros aproximadamente, cuando ya le va a poner el medicamento al doctor, claro, se le meten otros tipos de medicamentos para contrarrestar el síndrome convulsivo y ya vamos a ver preeclampsia y eclampsia, no me quiero adelantar, y se le pone otro medicamento intravenoso para disminuir rápidamente la presión arterial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En cuanto ya está en quirófano la paciente, te dice el anestesiólogo, en cuanto tú me digas, ¿sí? Antes de iniciar el corte, ya sea infraumbilical, normalmente hace una emergencia infraumbilical, si se hace la asepsia y antisepsia, rápidamente se pone en campos estériles, ya estamos vestidos todos, y ya te dice el anestesiólogo, a la cuenta de 5, tú empiezas a abrir 1, 2, 3, 4, 5 y vámonos. Empieza a salir rápidamente, tienes que tener una agilidad y una pericia para abrir cavidad, hacer esterotomía, porque en menos de 5 minutos, si en cuanto pasa el medicamento, no debe de pasar más de 3 minutos, porque si no el niño va a nacer, como dijo su compañera, con una depresión respiratoria y puede fallecer el paciente. A mí me tocó como residente, en lo particular, gracias a Dios que no me ha tocado, pero como residente sí me tocó dos o tres intervenciones de emergencia y tener que sacar rápidamente el bebé. Ya después haces la esterotomía, si te llevaste las uterinas o que no hay ningún problema. Aquí lo importante es salvar al bebé y salvar a la madre. ¿Sí? Esas son las emergencias. Adelante. Ok, gracias. Ok. Pasando a la analgesia inhalatoria, como les comentaba, pues la inhalación de agentes volátiles a dosis bajas durante la primera y segunda fase de parto, esta produce analgesia sin pérdida de la conciencia. Y esta suele administrarse a través de una mascarilla facial que se conecta a una máquina de anestesia y, bueno, se indica al paciente, se indica en pacientes que no aceptan la analgesia regional. Y, bueno, los anestésicos que se usan son óxido nitroso al 50% en oxígeno y halogenados. Y respecto a la analgesia o anestesia regional, y aquí una pausa, por favor. Fíjense que esto no se debe de hacer en pacientes en trabajo de parto para una cuestión profiláctica de sensación del dolor de la paciente. Hace muchos años había un hospital enfrente del centro médico, no voy a dar el nombre, y algunos otros hospitales del sector Libertad que decían, ¿sabes qué? Yo me voy a tal hospital porque ni siento cuando nace el bebé. Yo cuando despierto ya tengo a mi bebé aquí en mi cama, a un lado mío, no sentí nada. El problema de este tipo de analgesia inhalada con óxido nitroso trajo muchos efectos secundarios en los fetos. No tanto a corto plazo, a largo plazo. Son niños que tuvieron problemas de déficit de atención y tienen problema todavía de ellos, que yo conozco a varios que tienen problemas de conductismo, son agresivos, son pacientes psiquiátricos, la gran mayoría. Tengo entendido que ese tipo de hospital fue sancionado, lo cerraron, pero te estoy hablando que ese hospital trabajó yo creo que de los años 70
a como a los años 90, 95. 3 and pump up. Imagínense nomás cuánto niña y niño le pusieron el óxido nitroso que tienen ahorita secuelas neurológicas, ¿sí? Entonces, la paciente te mentaba la madre, gritaba, lloraba, tonto, y ya cuando volvió en sí, ya estaba en su cuarto, bien, tranquila, sin acordarse de nada. Esto no se debe de hacer, solo en caso, como lo acabo de comentar, si es una emergencia. Adelante. No, le das para atrás. Ah, sí, gracias. No, ahí. Bueno, en la analgesia o anestesia regional, en el control del dolor de parto, la analgesia regional es el método pues más aceptado y seguro, y se calcula pues que de las pacientes que requieren analgesia para el parto y cesárea, el 90% reciben anestesia regional, siendo los bloqueos peridural lumbar y subaracnoideo los más utilizados. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es la analgesia y anestesia regional. Soy Brandon. ¿Sí me escuchan bien? Ahí, más o menos. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Ok. Entonces, comenzando, como introducción, pues en el control del dolor y el parto, lo que viene siendo la analgesia regional, pues se ha considerado lo que viene siendo el método más aceptado y seguro. También, como lo mencionó mi compañera Kenny anteriormente, pues se calcula que los pacientes que requieren analgesia durante lo que viene siendo el parto, la cesárea, el 90% recibe lo que viene siendo anestesia regional. Y pues dentro de la anestesia regional, lo que vienen siendo los bloqueos epidural y el subaracnoideo son los más utilizados. Ahorita más adelante se los voy a mencionar cada uno. Comenzando con el bloqueo epidural, pues se considera que esta es la anestesia mejor indicada para lo que viene siendo el trabajo del parto y el parto. Y pues la calidad en este tipo de bloqueo de la analgesia es muy superior a la obtenida por otras técnicas que también se las voy a mencionar más adelante. Además de que pues este tipo de bloqueo pues no compromete lo que viene siendo el estado de conciencia. Una de las ventajas que tiene este bloqueo es que anula las respuestas fisiológicas del dolor. También mejora la perfusión útero-placentaria, impidiendo así pues, lo que viene siendo la hiperventilación o hipocapnia, que compromete la oxigenación del feto. En este tipo de bloqueo, la inserción de un catéter en este espacio, en el espacio epidural, pues da la posibilidad de manejar la analgesia según las fases del parto. En la primera fase, pues se bloquean los segmentos de T10 a T12 y L1. En la segunda fase se pueden extender hasta la sacro 2 o 4, y la operación por cesárea puede alcanzarse en la anestesia hasta los segmentos T4 o T5. En cuanto a la técnica o cómo se realiza este bloqueo epidural, pues antes de comenzar pues se debe realizar una evaluación, las condiciones generales del paciente, el estado físico y la existencia en caso de que existan complicaciones durante el embarazo. También se debe asegurar lo que es un acceso venoso, esto para la administración de líquidos y medicamentos en caso de que sea necesario. Y con la paciente sobre su costado izquierdo se identifica lo que es el interespacio L3 a L4 o de L4 a L5. En estos espacios es donde se va a infiltrar lo que es el anestésico local, y se introduce lo que es una aguja Towing, número 17, ahí les puse una imagen, hasta lo que viene siendo el espacio subdural, el espacio epidural, perdón, y se confirma la ubicación de la aguja mediante lo que es el signo de la gota colgante pendiente o la pérdida de la resistencia. Estos dos los voy a mencionar adelante. Bueno, una vez que ya se colocó lo que es el catéter o la aguja de Towing número 17 en el espacio epidural, se debe de confirmar. ¿Cómo se confirma? Pues mediante uno de estos dos tipos, que viene siendo la pérdida de resistencia o la gota en pendiente. La pérdida de resistencia consiste en que se coloca aire, solución fisiológica en lo que viene siendo la jeringa, que al llegarse al espacio epidural, hasta llegar a lo que viene siendo el ligamento amarillo, pues se percibe una pérdida de resistencia en lo que viene siendo el émbolo, y esto permite que el aire o la solución fisiológica que se colocó en la jeringa se introduzca en dicho espacio. Ahí les puse una imagen de cómo es que se realiza esto.
Y la gota en pendiente, pues se coloca lo que es una gota en lo que viene siendo el chupón en la aguja TOWI, y se introduce lo que viene siendo la aguja hasta porciones o segmentos correspondientes, que en este caso es el espacio epidural, y al llegarse a ese espacio, pues la gota se introducirá. No sé si tengan alguna duda de cómo es que se confirma la ubicación de la aguja. ¿Le comienza la siguiente, Carlos? Gracias. Y bueno, continuando con el bloqueo epidural, posterior a la introducción de la aguja y la confirmación correcta de la localización que, como se les mencionó, se aspira y se pasa el catéter a través de lo que viene siendo esta aguja y se retira la misma. También se administra una dosis de prueba con un anestésico local que contenga epinefrina. Esto para identificar una inserción intratecal o intravascular debido a la toxicidad sistémica que puede generar, las cuales pues las manifestaciones principales son en el sistema nervioso central y en el sistema cardiovascular, generando así pues una neurotoxicidad o cardiotoxicidad. En caso de que exista la prueba negativa de que no exista manifestaciones de toxicidad, pues se fija el catéter y se coloca al paciente en decúbito supino con la lateralización de la mesa hacia la izquierda. En cuanto a la administración, pues se administran dosis fraccionadas, 5 mililitros de anestésico local hasta alcanzar lo que viene siendo la difusión deseada, y se continúa con émbolos generalmente cada 30 o 40 minutos o con una infusión continua. Para la elección de lo que viene siendo el anestésico local, pues se deben de tomar en cuenta ciertas cosas, como lo que viene siendo el inicio de acción del anestésico, la duración del mismo, la liposubilidad, el bloqueo motor y sobre todo lo que viene siendo el riesgo de toxicidad o actividad sobre lo que viene siendo la perfusión uterina, la transferencia placentaria y los posibles efectos que puede tener sobre el feto. Algunos anestésicos que se aproximan a la inocuidad, o sea que son casi no llegan a ser dañinos, son la lidocaína, la bupivacaína, la ropivacaína y la lobobupivacaína. También pues se le mencionaba que se le pueden adicionar lo que vienen siendo los opiáceos, como lo que es el fentanilo, la meperidina, la morfina, el buprenorfina o el butorfanol. Aquí pues le puse una tabla de los principales anestésicos en cuanto al inicio de acción, la duración que tienen y las posibles manifestaciones tóxicas que pueden tener lo que viene siendo en el sistema nervioso central y en el sistema cardiovascular. También mencionaba que la combinación más utilizada en los últimos años pues es el fentanilo más la bupivacaína en infusión continua, está dosificada en lo que viene siendo 2 microgramos sobre mililitros a concentración de 0.0625% a un rango de 10 a 12 mililitros por hora. En cuanto a las complicaciones de este tipo de bloqueo, pues la más frecuente que mencionaba era la hipotensión, pero puede ser prevenida y tratada con lo que viene siendo la reposición de volumen, evitar la compresión aorto-cava y la administración de oxígeno y vasopresores como la efedrina. También pues para rescatar la analgesia que es inadecuada, se aumenta lo que es el volumen y la dosis del anestésico local, se reacomoda el catéter epidural y se adiciona también un opiáceo. En caso de que exista también una inyección accidental en lo que vienen siendo las venas peridurales, esto también mencionaba que tiene que ver con un mayor riesgo o síntomas de neurotoxicidad o cardiotoxicidad, en los que se incluye pues mareos, inquietud, hipertensión o hipotensión, bradicardia, taquicardia o convulsiones. Y pues bueno, en caso de que se llegue a tener esta inyección en la que vienen siendo estas venas, pues el tratamiento debe ser inmediato con oxígeno al 100%, barbitúricos o benzodiazepinas para evitar las convulsiones y mantener lo que viene siendo la presión arterial con líquidos o vasopresores. ¿Tienen alguna duda hasta lo que fue del bloqueo epidural? ¿En qué momento van a poner el bloqueo epidural en la fase 2 de trabajo de parto y en qué periodo?
¿En qué momento van a colocar la fase 2 o cómo? Perdón. Sí, estamos en la fase 2, en la fase activa. ¿Y en qué periodo se debe de poner este bloqueo? ¿Y en qué planos de Hodge? Creo que es en ¿Sería la fase 2, la ¿no, doctor? fase 2? Sí, Ana Paula. ¿Mandé? Creo que es en la fase 2, ¿no, doctor? Sí, en la fase 2 activa, pero ¿en qué periodo? ¿Qué decías, Ana Paula? Creo yo que es en el periodo 1 de la fase 2. Acuérdense que el periodo 1 es dilatación completa y borramiento completo, ¿sí? Y el periodo 2 es ¿qué? Trabajo de parto ¿Y qué más? y la expulsión del feto, y ya la tercera es la expulsión de la placenta. Entonces, el periodo 1 es dilatación completa, ¿sí? 10 centímetros y borramiento del 100%. Tiene que estar en el plano de Hodge. Yo normalmente, hay médicos que ya lo ponen entrando entre el tercero y el cuarto. No, pues no sean mala onda. Ya que brinque el segundo periodo, el segundo plano de Hodge, entrando hacia el tercero, como dice Ana Paula, en el primer periodo, entrando entre el segundo y el tercer plano de Hodge, posiblemente se les va a inhibir el trabajo de parto, como lo comentaba usted su compañero, porque es un bloqueo a nivel epidural, trae una hipotensión, trae una relajación del músculo liso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues le ponemos oxitocina, 2 unidades, máximo 3 vamos a valorar para que vuelva otra vez su ritmo, su trabajo de parto, y la paciente va a descansar bastante porque ya no va a tener esa sensación de dolor, pero la función motora la va a tener y el dolor no. Adelante. Claro, ahí viene hidratada. Bueno, continuamos con lo que es el bloqueo subaracnoideo. Mencionaba que no es útil en la primera fase del parto, puesto que es una dosis única y se requiere más tiempo del anestésico. Y pues en caso de que se necesite pues más tiempo, se necesitaría una nueva punción. Pues causa un bloqueo profundo, sensitivo y motor, y se indica lo que viene siendo la fase expulsiva, sobre todo si se utilizarán los forceps. Sí, efectivamente, lo que dice Brandon, me lo pones anterior, Brandon. Aquí ya está entrando en el plano de Hodge, en el plano 3, entrando al 4, y este bloqueo, como lo menciona su compañero, no se puede repetir, porque en el otro, acuérdense que ya trae un catéter, y lo mencionaron que cada 30 o 40 minutos se le pasa un bolo. Aquí no, aquí le ponen el bloqueo subaracnoideo, y es para que ya cuando el producto está descendiendo entre tercer y cuarto plano, se quedó estacionado ahí por cualquier cosa, y aquí estamos viendo unos forces de desprendimiento, ¿sí? Lo que una vez que está bloqueada la paciente, pues ya podemos utilizar, claro, si se inhibe el trabajo de parto, nosotros no vamos a poner los forceps sí, en contracción, tiene que estar en relajamiento, ya les voy a decir, pero una vez que ya los tenemos listos, tiene que haber una contracción, articulamos los forceps, hacemos el desprendimiento del producto, lo sacamos y desarticulamos. Para eso nos ayuda mucho este tipo de bloqueo. Adelante. Y bueno, en cuanto a la técnica de bloqueo subaracnoideo, pues se localiza aquí lo que viene siendo su espacio de L3, L4 o L4, L5, y pues se hace la punción con una aguja número 25 o 26 hasta llegar hacia lo que es el espacio subaracnoideo. Mencionaba que se corroboraba con lo que viene siendo la salida del líquido cefalorraquídeo. Se inyecta también lo que viene siendo la dosis correspondiente de anestésico local en ausencia de contracción uterina para evitar lo que viene siendo la difusión cefálica. Y pues las soluciones para este bloqueo en cuanto a su distribución es hacia segmentos inferiores y la paciente está sentada. En cuanto a la administración de los anestésicos en el bloqueo subaracnoideo, mencionaba que los más utilizados vienen siendo la lidocaína y la bupivacaína. La lidocaína se utiliza del 5%, 75 a 100 miligramos, y la bupivacaína se utiliza al 0.5% y son de 10 a 154 miligramos. Estos pues pueden combinarse también con lo que es un opiáceo, que se los había mencionado anteriormente en el bloqueo epidural. Y pues la ventaja de este bloqueo subaracnoideo es que menor dosis del anestésico local
disminuye lo que es el riesgo de toxicidad. Algunas complicaciones, pues la más importante también aquí es la hipotensión, la cual pues se trata con la administración de volumen, oxigenoterapia, oxigenación y efedrina. También pues la dificultad respiratoria, en caso de que se alcance pues en segmentos torácicos altos cervicales. La cefalea pospunción se presenta 24 a 48 horas después y pues mejora con la hidratación, el uso de analgésicos, el vendaje abdominal y en caso de persistir, pues la cura definitiva viene siendo un parche hemático autólogo, que es lo que les aparece en la imagen derecha, que se los puse una imagen de cómo es este parche. Sí, este parche hemático, ponme el anterior, por favor, es cuando la paciente ya la vas a dar de alta o va a empezar a caminar después de la atención del parto y ella el signo positivo te va a decir, doctor, me levanto y empiezo a caminar y es un dolor frontal hacia el occipital, a veces presentan hasta náusea y vómito, y la acuestas, y si la acuestas, ya no tiene dolor. Entonces quiere decir que perforaron ahí. Entonces, como dice su compañero, la hidratamos bien. Si con hidratación no tiene, entonces tenemos que poner el parche hemático, y el parche hemático automáticamente, la porción que se perforó de las subaracnoides queda totalmente sellada y ya la paciente se puede ir a su casa. Adelante. Y bueno, continuando con otros bloqueos, el bloqueo paracervical, este es útil en lo que es la primera fase del parto y pues la inyección del anestésico local en la parte lateral de la vagina, en lo que viene siendo el ángulo formado por el cervix. Mencionaba que es de las 4 y las 8 horas de acuerdo a lo que viene siendo el reloj, y el cuerpo del útero, donde se localiza el ganglio de Frankenhauser. Este tipo de bloqueo pues impide lo que es la transmisión de impulsos dolorosos viscerales del útero, cervix y parte superior de la vagina. En este tipo de bloqueo pues el perineo no se bloquea y por lo que no es efectivo para la segunda fase. En cuanto a la administración, pues la duración depende del anestésico usado y pueden en algunos casos no ser suficientes en la evolución de la primera fase y requerirse nuevas punciones. Se usan lo que son de 5 a 10 mililitros de solución anestésica por cada lado. Esta puede ser la bupivacaína también a 0.25% o lidocaína también al 1%. Y pues bueno, esta técnica ha sido reemplazada por técnicas, los bloqueos epidural y subaracnoideo, que se consideran pues de mayor alcance y seguridad. Algunas de las complicaciones de este bloqueo son la toxicidad por absorción aumentada, las laceraciones en la mucosa vaginal, los hematomas parametrial, la vasoconstricción de arterias uterinas, que pues también compromete la perfusión placentaria causando hipoxia y acidosis en el feto, y pues también depresión del sistema nervioso central en el feto. Y bueno, continuando ya para finalizar con lo que viene siendo el bloqueo de nervios pudendos. Los nervios pudendos pues inervan lo que es la parte inferior de la vagina, la vulva y el perineo, y pues los cuales pues sabemos que estas estructuras son importantes para lo que viene siendo la segunda fase del parto, y pues se componen de fibras nerviosas que conducen pues sensibilidad somática de S2 y S4. El bloqueo pues de estos nervios pues permite lo que es el parto instrumentado y las maniobras quirúrgicas que favorecen también al descenso del feto, como la episiotomía. Y en cuanto a la administración del bloqueo de estos nervios, pues se inyecta de 5 a 10 mililitros de anestésico local a través de lo que es el ligamento sacroespinoso. Ahí aparecen del lado derecho estas porciones, ubicado posterior a la que viene siendo la espina ciática, llegando así pues a los nervios pudendos. Y pues se realiza en ambos lados, transvaginal. La solución anestésica puede ser lidocaína también al 1% o bupivacaína al 0.25%. No sé si tengan alguna duda hasta lo que fue anestesia regional. No, Brandon. Nos dejo entonces con Diana. Bueno, pues yo les voy a hablar de la anestesia en la cesárea. Es información muy parecida a la que Brandon nos acaba de dar. Y yo soy Diana Ortiz.
Y bueno, pues creo que fue Brandon quien lo mencionó, que del 80 al 95% de las cirugías se realiza bajo anestesia regional y el resto es bajo anestesia general. Se atribuye a la anestesia del 3 al 12% de las muertes maternas, la mayoría ocurre durante anestesia general y esto suele ocurrir como un resultado de que la intubación fue difícil o en su caso imposible. También de que hubo falla ventilatoria, hipoxia o la aspiración de contenido gástrico. Y la preparación de la paciente para la cesárea va a incluir una vía 4 con catéter grueso para reposición de líquidos y una carga de soluciones salinas balanceadas. Se debe considerar a las pacientes con estómago lleno y se debe de administrar un antiácido. Puede ser ranitidina, 50 miligramos, o metoclopramida, de 10 miligramos, 30 minutos antes de la cesárea. Y se mencionaba que el desplazamiento del útero a la izquierda era una maniobra adecuada, aun cuando ya hayamos administrado la anestesia. Y también se mencionaba que debe haber una monitorización constante de la paciente. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y hablando del bloqueo subaracnoideo, pues este es un procedimiento sencillo de rápida instalación y donde va a haber bloqueos sensitivos y motores profundos. Dadas las bajas dosis, el riesgo de toxicidad y de transferencia placentaria son mínimos y los anestésicos locales más usados son la lidocaína al 5%, que vendrían siendo de 80 a 90 miligramos, y la bupivacaína al 0.5%, que serían de 10 a 15 miligramos. Se mencionaba que podía adicionarse un opiáceo de 25 microgramos, que podría ser el fentanil, y esto es para aumentar la calidad del bloqueo. En el momento actual, este tipo de anestesia había como que... A ver. Ya me devuelve. Sí, esta anestesia que se pone en las cesáreas, como lo dijo tu compañero, son determinadas por tiempo, no como el epidural. Entonces ya te dice el anestesiólogo, te voy a poner el bloqueo subaracnoideo, pero tienes un máximo de 40 a 50 minutos para terminar la cesárea. O en pacientes, como lo mencionas tú ahí, que son de urgencia o de emergencia, preeclampsia o eclampsia. Ajá, a eso iba así. Que se indicaba sobre todo en pacientes con preeclampsia y eclampsia, si había diabetes gestacional o algún tipo de cardiomiopatía. Este tipo de bloqueo, jóvenes, tienes un tiempo determinado para terminar la cirugía, ¿sí? Porque si te la vas a hacer 2 horas, no, pues olvídate, no. Aquí como si te vas rápido a lo que veniste, extraer rápido el producto, hacer tu histerotomía, tu histerografía y cerrar cavidad. Y vámonos, o sea, tienes 30, 40 minutos. Adelante. Y gracias. En cuanto a la anestesia peridural, esta se mencionaba que era una buena indicación para la cesárea y aquí la presencia de un catéter hace posible administrar dosis fraccionadas de anestésico hasta obtener el nivel deseado. Para compensar las alteraciones que se produce por el bloqueo simpático, con este tipo de anestesia se disminuye el riesgo de hipotensión severa y la duración de la anestesia puede prolongarse el tiempo que nosotros queramos para mantener analgesia postoperatoria. El bloqueo motor es menos intenso y se reduce el riesgo de eventos tromboembólicos. Mencionaba que la cefalea no se presentaba si no hubo punción en la dura madre y se mencionaba también que había desventajas. La dosis de anestésicos locales es de 5 a 10 veces mayor, por lo que el riesgo de toxicidad y transferencia placentaria se incrementaban, que en el tipo de anestesia anterior les había dicho que la transferencia placentaria era casi nula y en este pues es todo lo contrario. Y el catéter puede puncionar una vena peridural e inyectarse y pues uno de los casos que no podríamos a lo mejor prever sería que el anestésico local llegue al torrente sanguíneo y pues va a haber como datos graves de neuro y cardiotoxicidad. ¿Le das a la siguiente? En este tipo de bloqueos, después de que termina la cesárea, le dejan como un globito, le dicen bombita, y ahí le están pasando constantemente
el medicamento para que la señora no tenga la sensación del dolor, ¿sí? Y ya en determinadas horas le van retirando para que una vez que tiremos total ya la analgesia, que inicie ya, como lo mencionaba en un principio, que todo trae disminución del vaciamiento gástrico y trae disminución de los movimientos peristálticos. Entonces, no podemos darle de tomar líquidos claros a la paciente hasta que no dejemos de pasar la analgesia. ¿Por qué? Porque entonces no va a tener esa motilidad y lo mencionó su compañera, tenemos que dar metoclopramida, 10 miligramos, ¿sí? Inducirlos vía intravenosa o antes o después de la cirugía, para que trae la bombita, como dicen, y si quieren que tome líquidos claros para empezar a que tenga ya movimiento y vaciamiento gástrico, pues le vamos a poner 10 miligramos intravenoso que pase en una solución de 250 mililitros de solución salina o directa lentamente para que la metoclopramida haga sus movimientos, empieza a tener ya un trabajo, tanto el estómago como el intestino, y vamos bajando poco a poquito esta anestesia peridural, y las pacientes van a decir que la doctora y el doctor es el mejor médico del mundo mundial porque no tuvo ninguna molestia. ¿Te das a la siguiente, por favor? Y pues los anestésicos locales usados para la anestesia peridural son lidocaína al 2%, que son de 400 a 500 miligramos o 20 a 25 mililitros, y también la bupivacaína, que esta ya se las había mencionado, y es al 0.5%, son 100 miligramos o 20 mililitros. Y en las embarazadas, pues se requiere alrededor de 1 mililitro de solución anestésica por cada segmento a bloquear, y en total son 18 los segmentos que tenemos que bloquear. Puede adicionarse también epinefrina para disminuir la absorción y mejorar la calidad del bloqueo, y para también así hacer que la duración sea más alargada. Y la alcalinización de la lidocaína disminuye su tiempo de latencia, y los opiáceos pueden mejorar la calidad del bloqueo y son muy útiles en la analgesia posoperatoria. ¿Vas a la siguiente? En cuanto a la anestesia general, con las técnicas disponibles de anestesia regional, la anestesia general para la cesárea está cada vez menos indicada, y pues su uso está restringido a condiciones específicas como el sufrimiento fetal extremo, si hay hemorragia con hipovolemia, si hay coagulopatías no compensadas, enfermedad neurológica progresiva, cardiopatías que no toleran la hipotensión, anestesia regional insuficiente o rechazo de la paciente a la anestesia regional. Y la incidencia de muertes maternas relacionadas a esta anestesia se estima de entre el 3 al 12%, y la mayoría son debidas a problemas con el aseguramiento de la vía aérea. Esto se los había comentado al inicio. También se debe al síndrome de aspiración ácida, y ambas condiciones están asociadas a la administración de anestesia general. La inducción se realiza una vez que la paciente ya fue sometida a aseo y a la colocación de los campos quirúrgicos. Y pues nada más para recordar que la embarazada requiere de un 30 a un 40% menos de dosis de medicamentos para la inducción. Y se prefiere la inducción de secuencia rápida con un barbitúrico, que este sería el tiopental, serían 4 miligramos por kilogramo, y succinilcolina, que sería de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo, y se debe de incluir la maniobra de Selig, y una vez lograda la intubación se va a proceder a la incisión, y otros inductores como la ketamina, el etomidato y el propofol pueden ser una alternativa si el tiopental está contraindicado. La anestesia va a ser mantenida con óxido nitroso y oxígeno, 50-50, que pues aquí ya el profe nos dijo que hay como secuelas. Y pues un halogenado a concentración baja como el alotano, enfluorano, isofluorano o sevofluorano. Y se evita la hiperventilación por causar vasoconstricción y disminución del flujo uteroplacentario. Y pues el feto debe extraerse en los siguientes 10 minutos de la inducción
ya que un tiempo mayor va a conducir a una depresión neonatal por los anestésicos. Aquí se mencionaba que el neonatólogo pues tenía que estar como al tanto de cuáles eran los fármacos que se le iban a administrar para establecer un buen manejo del bebé si pasa esta situación. Y pues una vez obtenido el bebé se administra un opiáceo que podría ser el fentanil de 2 a 3 microgramos por kilogramo y se disminuye la concentración del halogenado. También pues esto es para evitar atonía uterina y administrando también oxitocina. Y al final de la cesárea se aspiran las secreciones, se revierten los relajantes musculares, se extuba a la paciente y en caso de que ya sea capaz de pues, mantener la vía aérea y los reflejos protectores y responder a que nosotros le estamos hablando. Aquí lo importante es que en evidencias, o al menos en su servidor en el Hospital Civil, lo que hacíamos era, y en el General Zapopan, menos de 10 minutos. O sea, claro, si te tardas, pues ni modo, algo pasó, se te intervino algo, pero ya con la experiencia que uno va agarrando y la práctica, por eso tienes que tener un contacto directamente con el anestesiólogo. Una vez que te dice el anestesiólogo, una vez bien lucido la anestesia general, tienes 5 minutos para sacar el bebé. Entre más tiempo pase, la anestesia ya pasó la barrera placentaria y el producto va a nacer con una depresión respiratoria y va a ser más difícil sacarlo. Por eso decía su compañera, el pediatra o el neonatólogo tiene que estar listo con todo el equipo de reanimación neonatal. Adelante. Bueno, ya para terminar, yo les voy a dar como que un pequeño resumen sobre la analgesia y sedación durante el trabajo de parto. Y bueno, el dolor de parto es causado, pues como ya vimos, por las contracciones uterinas y la dilatación del cuello uterino. Más, sin embargo, la percepción del dolor tiene respuestas muy individuales en cada paciente. Puede estar influido ya sea por la edad, la emoción de la paciente, motivaciones, etcétera. Por lo tanto, la respuesta fisiológica de la mujer al dolor puede influenciar tanto la respuesta de la madre como la del feto, ¿ok? Y pues ante estas molestias causadas por las contracciones uterinas y la dilatación del cuello, se debe ofrecer lo que es alivio del dolor. Para esto, si la analgesia neuroaxial está contraindicada o no está disponible o la paciente la rechaza, se debe de usar alguno de los siguientes agentes que les voy a mencionar en la siguiente diapositiva, los cuales son estos. Respecto a la meperidina, esta comienza su efecto analgésico en aproximadamente 5 minutos y se administra por vía intravenosa en dosis de 25 a 50 miligramos, mientras que por la vía intramuscular la podemos iniciar. Esta inicia su efecto dentro de 30 a 45 minutos. Respecto a la nalbufina, este es un analgésico antagonista de los receptores opioides y puede usarse en vía intramuscular o venosa en dosis de 10 a 20 miligramos. Y el fentanilo, este es un opioide sintético de corta acción que se usa en dosis de 50 a 100 nanogramos por vía intravenosa por cada hora y tiene como una desventaja pues que es de corta acción. Y pues aparte tenemos el óxido nitroso, pero pues como el profe ya nos comentó, este solamente lo vamos a utilizar en casos de emergencia. Y bueno, si existe un manejo adecuado de la analgesia y de la sedación, la madre no va a sufrir ningún dolor durante el trabajo de parto. Y ya sería todo por nuestra parte. Muchas gracias, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Creo que no, doctor. Yo tengo una duda, maestro. Sí, Laura. Había leído que, bueno, es usual que se presenten casos de lumbalgia en aquellas mujeres que ya, pues, a partir de una cesárea les realizaron anestesia epidural. Pero bueno, es que quería saber qué tan cierto es esto porque planteaba un caso de que se había vuelto crónico, que era casi incluso incapacitante y
Y bueno, no sé, o sea, supongo que fue una complicación o algo así, no lo sé. Bueno, estos bloqueos, tanto el epidural como el subaracnoideo, sí, uno va dentro del espacio y otro va fuera del espacio, sí, a nivel de la vértebra cervical, de lumbares. Todo tiene un efecto secundario. Todo lo que se manipula en el cuerpo humano, desde una sacada de una sacada de muela, una inyección subdérmica o intramuscular. Sí hay efectos secundarios, por eso tienen que, aquí lo importante es la pericia y la práctica que tiene el anestesiólogo o la anestesióloga. Y ustedes lo van a ver en la práctica cuando lleguen a los hospitales de concentración, Seguro Social, hospitales civiles, donde el número de pacientes que tiene ya el anestesiólogo o el de anestesiología, pues ya tienen una práctica, pero los residentes, sí, son los que siempre van a estar acompañados junto con el más diestro, y tiene que firmar una carta de consentimiento bajo información informado o informada de los beneficios y los efectos secundarios, porque sí puede haber desde como dijo su compañero, sí, en el bloqueo epidural, subaracnoideo, perdón, te llevas la parte de esa membrana y va a empezar a tirar por ahí líquido, tienes que poner un parche hemático. Entonces, si la paciente ya sabe, firma carta de consentimiento, pues no puede haber un efecto ahí legal, porque le estás comentando. Entonces, sí hay efectos secundarios. Que se queden inválidos, eso no. Porque luego la gente dice, ya te pusieron la raquia. Pues la raquia, pues ¿qué es la raquia? Pues es un bloqueo. El bloqueo, o sea, más que los mitos urbanos son los que a veces afectan psicológicamente a los pacientes. Entonces, yo, cuando estuve en el internado, yo metía mano, pedía permiso y yo llegué a poner bloqueos. ¿Por qué? Porque como yo me iba a ir, mi intención era no hacer el servicio social aquí en Guadalajara, porque tenía las posibilidades de hacerlo. Yo dije, no, yo tengo que salir porque tengo que manejar lo que aprendí en medicina. Y llegué a poner yo bloqueos en el Cruz Roja Cihuatlán, que no me aventé todo el año, ya les platiqué por qué, porque pues allá estaban duros los trancazos y todavía siguen, no están peor. Ahora cuídense, porque ahora se llevan a las muchachas y a los muchachos. Pero sí, si tú piensas salir fuera de la zona metropolitana, porque ya cuando hace uno el servicio social se va uno a un centro de salud, a una unidad de emergencia, etc. Entonces, a veces no hay anestesiólogos. Mínimo tienen que aprender a poner bloqueo de pudendos. Y como lo mencionó también su compañero, bloquear también, fue lo que hice yo ahorita, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? Bloquear toda el área cervical, siguiendo las manecillas del alrededor 12, 3, 6 y 9, 1 mililitro en cada zona, y ahí haces un cono con ácida térmica, tranquilo, bien, totalmente bloqueado esa parte, haces tu conito, quitas el cáncer in situ o la displasia NIC3 o un bloqueo de pudendos, pero todo tiene un efecto secundario. Se lo tienes que explicar detalladamente a la paciente para que no haya contraindicaciones o que no me dijiste. Y por eso es el preinternado y el internado. Si ahorita no sé, en mi época los anestesiólogos nos daban oportunidad de poner bloqueos porque era tanto el trabajo que había en el hospital civil que no aprendes porque aprendes. Entonces, ahorita no sé, como ya no estoy en el hospital, nomás en lo privado, tendrían que platicar con su jefe de guardia y con el anestesiólogo, y si no les enseñan a poner un bloqueo, tienen que enseñarnos a poner un bloqueo de pudendos. Ya lo vamos a ver en el maniquí el próximo miércoles. Gracias. Bueno, quiero robarles más minutos. Platicando con su concejal, ¿ya no hay ninguna pregunta sobre referente a la analgesia? Creo que no, doctor. Ok, platicando con Ana Paula, antes de meterme a cirugía, le había comentado, tenemos 10 horas de clases de obstetricia, jóvenes. Por lo que haya sido, por las cirugías que yo me fui, ausencias, etcétera. Y el próximo miércoles tenemos práctica de obstetricia, entonces tenemos fechas 10, mañana, 17 de junio, miércoles 23 de junio, jueves 24 de junio